vamos a ver la diferencia entre polidipsia primaria versus diabetes insípida central versus diabetes insípida nefrogénica. Entonces, ya en videos anteriores vimos de manera extensa etiología de diabetes insípida central versus nefrogénica. Cuando vimos diagnóstico para diabetes insípida, vimos diagnóstico no nada más para diabetes insípida, sino también para polidipsia primaria, y tratamiento nada más para diabetes insípida central y nefrogénica. Pero ahorita vamos a comparar todo, polidipsia primaria con diabetes insípida central nefrogénica, la patofisiología, etiología, síntomas, estudios de laboratorio, cuál es la respuesta cuando hacemos deprivación de agua, cuál es la respuesta cuando damos hormona antidiurética y cuál va a ser el tratamiento. Entonces, polidipsia primaria, lo que pasa aquí es el paciente consume mucha agua. Aquí el paciente consume mucha agua. En la diabetes insípida central es el paciente no produce hormona antidiurética, o sea, tiene deficiencia de hormona antidiurética. En la diabetes insípida nefrogénica, el paciente sí tiene hormona antidiurética, pero no responde a la hormona antidiurética. Entonces, tanto en la polidipsia como en la diabetes insípida nefrogénica, el paciente sí tiene hormona antidiurética. Si hay hormona antidiurética. Ahora, etiología, ¿por qué el paciente va a consumir mucha agua? Puede ser causa psicogénica, o sea, puede ser nada más porque el paciente cree que es bueno tomar mucha agua, o por alguna razón como siente que tiene mucha sed, o puede ser por ciertos medicamentos que hacen que el paciente consuma más agua, como es tioridosina, o como es, por ejemplo, clorpromacina, o ciertos medicamentos anticolinérgicos. Tioridosina, clorpromacina y medicamentos anticolinérgicos. ¿Qué cosa hace que el paciente tenga diabetes insípida central? Estos son, aquí he puesto un poquito de espacio, pero son tumores o cosas que se infiltran, ya sea en la pituitaria o en el hipotálamo. Entonces esto puede ser, por ejemplo, un tumor del hipotálamo, como es un craniofaringioma, o un tumor de la pituitaria, o cosas que se infiltran, puede ser, por ejemplo, que el paciente tenga leucemia, puede ser porque el paciente tenga daño a la pituitaria o al hipotálamo, como puede ser por anoxia, puede ser por un traumatismo craneoencefálico que dañe el tallo pituitárico, o sea, la comunicación entre el hipotálamo y la pituitaria, o puede ser que el paciente tenga infección con Mycobacterium tuberculosis, o que tenga sífilis, o que tenga meningitis. Esas son causas de diabetes insípida central. Causas de diabetes insípida nefrogénica, esto es que el paciente tenga hipocalemia, o que tenga hipercalcemia, o que el paciente tenga mieloma múltiple, o que tenga pielonefritis, o que tenga sarcoidosis, o que tenga síndrome de Sjögren, o que el paciente esté tomando, por ejemplo, de meclociclina. Ahora, síntomas. Los pacientes se van a presentar igual, con pacientes que consumen mucha agua. Entonces van a tener polidipsia. Los pacientes van a sentir que tienen sed y van a tener poliuria. Esos son los síntomas. Ahora, estudios de laboratorio. El paciente que tiene polidipsia primaria es un paciente que sí responde a la hormona antidiurética, pero nada más está tomando mucha agua. Entonces, al tomar mucha agua, se está diluyendo el plasma. Entonces, osmolaridad del plasma va a estar disminuida. Osmolaridad de la orina va a estar disminuida, porque como el paciente está tomando mucha agua, es mucha agua que va a excretar. Entonces, la osmolaridad de la orina va a estar disminuida. Y la concentración de sodio en la orina va a estar disminuida, porque el paciente, aunque sí excreta sodio, excreta mucho más agua que sodio. Entonces vamos a tener disminución de la concentración de sodio en la orina. En la diabetes insípida central, la osmolaridad del plasma va a estar aumentada, porque aquí el paciente, aunque tome agua, toda esa agua la va a tirar, entonces finalmente no se va a quedar agua en el torrente vascular. Entonces la osmolaridad del plasma
va a estar aumentada porque no tenemos agua en el torrente vascular. Y la osmolaridad de la orina va a estar disminuida porque el paciente está tirando y tirando y tirando agua. La concentración de sodio en la orina igual va a estar disminuida. La concentración de sodio en el plasma puede ser normal o puede estar aumentada. La concentración de sodio en el plasma puede estar normal o puede estar aumentada. Esto es lo mismo para diabetes insípida nefrogénica. Es lo mismo. Ahora hay que tener cuidado porque si es un paciente que tiene restricción al agua, o sea que no le es tan fácil consumir agua, como es por ejemplo pacientes que estén, pacientes que estén en pueblos en desarrollo, o pacientes que estén los pacientes ya muy grandes, que pues no es tan fácil estarse moviendo de un lugar a otro para tomar agua o así. Esos pacientes tienen riesgo de estar deshidratados y si están deshidratados sí pueden tener hipernatremia. Generalmente los pacientes con diabetes insípida son normonatrémicos, pero si es un paciente que le es pues, difícil conseguir agua, va a tener hipernatremia y sí se pueden morir por la deshidratación. Y ahí se van a presentar los pacientes con diabetes insípida central o nefrogénica. Ahora, deprivación de agua. Si es un paciente que tiene polidipsia primaria, entonces es un paciente que está tomando mucha agua, pero sí responde a la hormona antidiurética. Y si hacemos deprivación de agua, o sea, si no lo dejamos tomar agua por 2-3 horas, el paciente va a empezar a reabsorber agua, va a empezar a concentrar la orina. Y si concentra la orina es porque sí produce y sí responde a la hormona antidiurética. Entonces, este paciente sí responde a la deprivación de agua. En cambio, los pacientes con diabetes insípida no responden. El paciente con diabetes insípida central no responde a la deprivación de agua porque no produce hormona antidiurética. Entonces, aunque lo normal sería reabsorber agua, el paciente no puede reabsorber agua cuando tiene deprivación de agua porque no produce la hormona antidiurética. En cambio, el paciente con diabetes insípida nefrogénica, este paciente no responde a la deprivación de agua, no es porque no tenga hormona antidiurética, sí tiene hormona antidiurética y va a producir mucha hormona antidiurética, pero el paciente no responde. Entonces sí la produce, pero no responde. Y entonces no reabsorbe agua. Si después de que los deprivamos de agua sin que tomen agua, les damos una inyección de hormona antidiurética, o puede ser oral, puede ser intranasal, pero si les damos hormona antidiurética, entonces el paciente con polidipsia primaria es un paciente que sí estaba concentrando la orina. Entonces no la va a concentrar mucho más, puede ser que poquito, pero no la va a concentrar mucho más que aquí, porque el paciente sí respondía a la deprivación de agua. Entonces, de aquí a acá, no va a haber mucho cambio. En el paciente con diabetes insípida central, aquí no respondió, pero cuando le damos reemplazo de la hormona, sí va a responder. Entonces, se va a concentrar la orina después de que le demos la hormona antidiurética. Se concentra la orina. El paciente con diabetes insípida nefrogénica, cuando le damos la hormona antidiurética, va a seguir sin concentrar la orina, porque aquí no es que el paciente no tenga la hormona antidiurética, solo es que el paciente no responde a la hormona antidiurética. Entonces, aquí lo más importante es en la prueba de deprivación, el paciente con polidipsia primaria sí responde, en cambio los de diabetes insípida no. Y después de dar la hormona antidiurética, el paciente con diabetes insípida central sí concentra la orina, pero el paciente con diabetes insípida nefrogénica no. Tratamiento para polidipsia primaria solo es que el paciente no consuma agua. Tratamiento para paciente con diabetes insípida central es reemplazar la hormona. Entonces vamos a dar vasopresina ya sea de forma subcutánea, o podemos dar desmopresina que sea de forma subcutánea, o sea intranasal, o se da oral. Otra cosa que vamos a dar son medicamentos que promueven la liberación de la hormona antidiurética, como es, por ejemplo, vamos a dar clorpropamida, que es una sulfonilurea. Podemos dar, por ejemplo, clorfibrato, que es un fibrato. Ahora, para los pacientes con diabetes insípida nefrogénica, aparte de dar hormona antidiurética, esto no les va a servir de mucho, pero sí se les da. Otra cosa es restringir el consumo de agua, pero obviamente pues aquí sí hay que tener cuidado, porque si le restringimos mucho el consumo de agua, el paciente se va a deshidratar.
Y lo otro es, al paciente le vamos a dar, por ejemplo, amilorida, o le vamos a dar hidroclorotiazida o clortalidona, que estos medicamentos lo que hacen es promueven la reabsorción de agua en el túbulo contorneado proximal. Y también la colchicina, por ejemplo. Esos son los medicamentos que vamos a dar, más tratar la causa primaria. Por ejemplo, si tenía hipocalemia, pues tratar la hipocalemia. Entonces, esa es la diferencia entre polipsia primaria y diabetes insípida central versus nefrogénica. Nos vemos en el siguiente video, futuros médicos, científicos e ingenieros.